el podcast de estudios de la palabra de Dios con el mensaje de la gracia de Dios. Ten tu Biblia a la mano y tu libreta de anotaciones. No te pierdas ni un episodio. Haz clic en el enlace para escuchar el podcast Grace 21 ahora mismo. Dale like, suscríbete y comparte con otros los episodios. Y ahora con ustedes Miguel Antonio. Episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz. Muy contento siempre, agradeciendo al Señor por esta oportunidad que tengo de compartir contigo la palabra de Dios en toda esta experiencia de nuestra comunidad bíblica digital que se llama Grace 21. Y llevamos muchos meses juntos. Aquellos que llegaron recientemente, bienvenidos, bienvenidas. Y que el Señor nos bendiga grandemente a todos y nos conceda de su sabiduría, nos dé ese crecimiento, esa madurez espiritual que Él quiere para cada uno de nosotros. Pero se logra a través del estudio de la palabra, meditar en ella, obedecerla, obviamente, obedecer las instrucciones que el Señor nos dé. Pero para esto también tiene que haber entendimiento. Podemos aprendernos muchos textos bíblicos, podemos conocer muchos relatos de las Escrituras, pero si no entendemos, podemos cometer el error de aplicarlo incorrectamente. Tal vez hasta con las mejores de las intenciones, y le sucede a muchísima gente, que con las mejores de sus intenciones quieren llevar a cabo lo que leen en la Escritura, pero están leyendo tal vez correspondencia ajena, por ejemplo, instrucciones que son para Israel, o instrucciones que eran antiguas, antiguo testamentarias, o a destiempo, e ignoran lo que sucede en este tiempo de gracia que estamos viviendo, la dispensación de la gracia, de este mensaje, de este misterio que el Señor le reveló, Cristo glorificado y resucitado, al apóstol Pablo. A Saulo de Tarso era su enemigo número uno en aquel tiempo, y ahora pues es el apóstol de la iglesia, cuerpo de Cristo. Maravilla de maravillas, damos gracias al Señor porque toma como ejemplo de su gracia y su misericordia y salva y transforma la vida de una persona que estaba muy lejos de ser el ideal para nosotros. Viéndolo humanamente, hubiésemos determinado, mira, tiene que haber otra gente más buena gente, siervos tuyos, más humildes, más mansos, más obedientes. ¿Por qué vas a utilizar a este hombre que acabó, que asoló con tantas personas cristianas? ¿Y por qué no? Dios es maravilloso y quiere que todos los hombres sean salvos. Y cuando fue a traer este misterio que el mismo apóstol dice que estaba, Dios lo tenía planificado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué mejor que tomar al más improbable de las personas que pudieran ser salvas para traer un mensaje de gracia, de salvación y de esperanza para un mundo que está obviamente afectado por el pecado y que también es dominado por el príncipe de la potestad del aire, Satanás, que está haciendo de las suyas desde hace muchísimo tiempo, encontrando siempre demasiados adeptos, personas muy dispuestas a colaborar con sus planes malvados de destrucción y de condenación. Pero qué bueno que el Señor arroja una poderosa luz por medio de Cristo y su palabra para salvar a los pecadores, porque Cristo vino a morir por los pecadores, vino en rescate. Así que la persona que está, por ejemplo, hay un cuerpo de agua detrás de mí, este es un río, y alguien cae en el agua y alguien le tira un salvavidas o les tira la mano para agarrarlo. Si la persona dice, no, está bien, déjame que yo me arreglo y salgo a la orilla y me salvo yo mismo, pues no puede hacer mucho. El rescatista tiene la capacidad, tiene la intención, está identificando una persona en claro peligro, pero la persona no se deja rescatar por las razones que sean. Y así le pasa a millones de personas en el mundo. Se les predica, se les evangeliza, se les exhorta, se les advierte, y por alguna razón pues no se le pega. Pues algunos dirían es que no son escogidos, y ya hemos aclarado grandemente lo que nosotros pensamos con relación a ese pensamiento. Todo el mundo tiene que hacerse responsable de su determinación. Dios es más sabio que eso.
Y la puerta de gracia sigue abierta, pero se va a cerrar en cualquier momento para dar paso a la tribulación. Estamos para finalizar el poderoso capítulo 8 de Romanos. Pero yo quiero compartir una escritura. En lo que vas buscando tu Biblia, tu libreta de anotaciones, tal vez tu café o alguna merienda o algo que quieres compartir, ¿verdad? Vas a estar comiendo algo en lo que estamos compartiendo tú y yo. Buen provecho para aquellos que van a comer algo. Pero hay una porción bíblica, son tantas las que le llaman la atención a uno, pero hay una en Primera de Corintios, el capítulo 4. El versículo 6 en adelante, pero es más o menos por el versículo 9 por ahí, que hay una parte que quiero puntualizar y darle más énfasis antes de ir al capítulo 8 de Romanos. Y dice, hello. Ahí va un buen grupo de personas paseando. Es que de verdad que la tarde está preciosa en este día. Damos gracias al Señor por ello. 1 Corintios 4:6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Ahora, el versículo 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y el versículo 10 en adelante dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Hay como un tono pesado de frustración del apóstol Pablo cuando está escribiendo esto, sobre todo para aquellos que somos siervos del Señor. El creyente desde siempre, por el antagonismo y por la guerra espiritual que hay, el enemigo por siglos ha estado persiguiendo a todo lo que tenga que ver con Dios. No tan solo ahora en esta dispensación de la gracia, no tan solo cuando Jesús estaba ministrando en la tierra, desde antes, desde el pasado ha habido este ataque. En el pasado el enemigo estaba atacando a Israel. En el presente ataca a la iglesia. ¿Qué ataca de la iglesia? La doctrina, ataca a los creyentes. Nos echa a pelear unos contra otros, empieza a invadir las congregaciones se descuidan, empiezan a cambiar la doctrina, se alejan de lo que dice la Escritura, lo tergiversan, le dan otro énfasis y estamos en la Babilonia espiritual que nos encontramos en este momento con una gran confusión y un gran desorden, y por eso el Señor insiste grandemente en su palabra que nosotros estemos maduros, entendidos, sabios, llenos de la Escritura, trazando la palabra correctamente, como dice el apóstol Pablo, porque es bien importante que tú y yo tengamos eso muy claro y lo tengamos en mente. Durante los pasados episodios y en otros episodios, no tan solo del estudio de Romanos capítulo 8, sino cuando hemos estudiado y hemos hablado del capítulo 1 de Romanos, 2, 3, 4, el 5, el 6, el 7, y ahora el 8. Y es poderoso porque tiene tanta bendición. Ya estamos en las postrimerías donde llegamos al pináculo, ¿verdad? Al tope de esta montaña, donde estamos viendo un panorama precioso, un paisaje que el Señor nos está presentando a todos y cada uno de nosotros, de sus bendiciones, de nuestra posición, nuestra identidad y nuestra relación con el Señor. Que no se nos olvide esto. Tenemos un temor reverente a Dios.
estudiamos su palabra y nos disfrutamos de toda bendición espiritual que tenemos, de la justicia que tenemos de Dios por medio de Cristo y ninguna condenación hay. Entonces, para los que estamos en Cristo, los que hemos creído en Él, todos nuestros pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. Tenemos ciudadanía celestial, somos ciudadanos del cielo. Estamos simplemente de paso por esta tierra hasta que lleguemos a nuestro hogar celestial. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Para mí el morir el vivir es Cristo, dice el apóstol Pablo. Ese es el sentido correcto, ¿verdad? El vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice la Escritura. No estamos exentos de persecuciones, de ataques, de vivencias difíciles, no tan solo por ser creyentes, es que en un mundo caído nos pueden pasar tantas cosas malas. Pero luego de leer todo este capítulo, ahora vamos a dar el gran cierre, como si fuera esta gran sinfónica con muchos instrumentos y el director es Jesucristo. Ahora está llegando ese momento climático, glorioso de esta gran orquesta de bendiciones que el Señor nos presenta a través de su Escritura. Vamos a seguir leyendo Romanos, el capítulo 8. Vamos entonces a los versículos desde el 33 en adelante. Sí. Dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Hace la pregunta. Dios es el que justifica. Y si el juez nos declara justos, pues entonces al declararnos justos, ¿por qué vamos a pelear con eso? Es Él el que lo declara. No soy el que yo me lo imagino, o tú te lo imaginas que lo declaró. Él lo declara. Y la determinación de un juez es regla y es ley. Y hay que obedecerle porque es la autoridad máxima. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Vendrá alguien en nuestra acusación? ¿Vendrá alguien en tu acusación? ¿Vendrá alguien a decir no eres salvo? ¿Perdiste la salvación? ¿No hay quien te salve? ¿No vas para el cielo? ¿Te quedas en el rapto? Pueden haber muchas acusaciones, puede ser hasta de gente cerca de uno, pero del enemigo también, que está rabioso contra nosotros. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién nos puede condenar? Dice, Cristo es el que murió. Y tenemos que tener eso en claro, que cuando uno piensa en lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros, debemos nosotros saber y entender que esa sentencia, esa oración que dice Cristo murió por nuestros pecados, significa absolutamente todo. ¿Cómo uno osa añadirle a eso, pensando que se le puede añadir a esa obra? Cuando Él dijo en la cruz consumado es, ¿cómo se le puede añadir algo a eso que nosotros tenemos que añadir para completar eso? ¿Qué nosotros podríamos hacer para hacer de esa obra completa, absoluta y tan terrible y un precio tan alto? ¿Cómo nosotros podemos considerar que podemos hacer algo por nuestro propio esfuerzo? Que el Señor diga, qué bien te quedó eso. Nosotros somos lo único que podemos hacer. How you doing today? Are you recording yourself? Oh, yeah. Preguntándome si me estoy grabando. Sí, es para ustedes. Es un día bien bonito, de verdad que está interesante. Y así la gente va pasando y uno sabe que uno está haciendo algo aquí que es bien importante. Pero nada, el Señor se glorifique en cada una de las cosas. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Quién murió en la cruz? Cristo. ¿Quién es el Salvador? Cristo. ¿A quién envió Dios a morir en la cruz por nuestros pecados para darnos y ofrecernos un regreso y una reconciliación con Él, salvación? Jesucristo el Señor. No hay nadie más. Me perdonan aquellos que piensan que hay muchos caminos que llevan a Dios. Me perdonan si se ofenden o se indignan aquellos que piensan que hay más de un Salvador o alguna Salvadora. Lo lamento, pero Jesucristo es el único. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie, dice, nadie viene al Padre sino por mí. Eso es un absoluto. Tratar de abrir otra puerta, una ventana, ir por encima de la cerca de la verja o por debajo de la verja de la cerca, eso es hacer trampa.
y se llama religión en cualquier liga. Y las religiones, todo eso que inventó el hombre, eso nos salva. Pregúntenle a Adán y a Eva si podían tapar su culpa y su vergüenza con apenas unas hojas de unas plantas que habían en el Edén. Tuvo que venir Dios y proveer pieles para cubrirlos. Desde ahí se sabía que Dios tendría que resolver nuestro dilema, el tremendo problema en que nosotros nos metimos al entrar al pecado. Pero seguimos. Dice, más aún el que también resucitó, porque no tan solo murió en la cruz, fue a la tumba, fue al sepulcro y resucitó al tercer día, como bien dicen las Escrituras, porque esta salvación es completa, no le falta nada. Dice, el que además está a la diestra de Dios porque está vivo, está con el Padre. Eso es bien importante y relevante saberlo y recordarlo nosotros que somos creyentes, pero también es bueno que el mundo lo sepa. Dice, el que también intercede por nosotros, así que el Señor no simplemente está allí así, quietecito al lado del Padre. Él está activo en favor tuyo y mío. Sabemos por la Escritura, lo hemos mencionado en otras ocasiones, lo puedes buscar, que el Espíritu de Dios, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Y dice que el Espíritu de Dios está en nosotros, que somos templo de Dios. Así que más cerca de eso no puede estar el Señor está con nosotros consistentemente. Está aquí conmigo, está allí contigo, está el creador de todas las cosas, todo fue creado por Él y para Él. Así que recordarnos todo el tiempo que esa presencia constante del Señor, tenemos que meditar en ella y celebrarla, ¿sabe? Y tenemos que celebrarla. Dice el versículo 35 en Romanos 8, y comienza una serie de preguntas, y leímos ahorita que somos un espectáculo. Y la gente se burla y ataca. ¿Cuántos hermanos y hermanas nuestras han muerto con el pasar del tiempo por ser seguidores de Jesucristo, por predicar su mensaje? Les costó libertad, les costó recursos económicos, les costó la vida. Recuerden aquellos que entregaron su vida en el circo romano. En el circo romano, tantos que murieron, lamentablemente, por simplemente ser de Cristo, por un mundo que los aborrece, por ser usados por Satanás y crear un espectáculo de entretenimiento, matando a hermanos y hermanas nuestras, a hombres, mujeres y hasta niños, por ser creyentes. Es lógico que uno se pregunte, Señor, ¿pero por qué tú lo permites? El Señor ha protegido a muchos, pero otros pues han dado el sacrificio máximo. Pero lo entienden. Tú y yo tenemos que aceptar la realidad de que en este momento yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, pero un día me puede costar. Tú predicas a Cristo, te puede costar. Tú puedes compartirle a Cristo a alguien, te puede costar. Nos puede costar un trabajo, nos puede costar amistades, nos puede costar la vida. Y tenemos que estar preparados para ello, porque no seríamos los primeros que le ocurre tal desgracia, en un sentido tal vez humano decir desgracia. Pero recuerden lo que les mencioné ahorita que Pablo dijo. Con todas las vicisitudes que él tuvo de encarcelamientos, persecuciones, azotes, naufragios, fue un varón que dijo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Solo un creyente maduro, entendido de la palabra, puede captar la profundidad y la realidad y lo maravilloso de esa expresión. Pero para mucha gente del mundo morir es perder. Morir se acabó todo. Morir no hay más nada. No. Dice Pablo ahí mismo en esa oración que estar con Cristo es muchísimo mejor. ¿Y dónde está Cristo? A la diestra del Padre. ¿Dónde nosotros vamos a tener una cita? En las nubes, en el aire, con nuestro Señor. Lo vamos a ver, lo vamos a conocer. Pero Él está activo ahora mismo, intercediendo por ti y por mí, porque lo estamos leyendo aquí. El que también intercede por nosotros. Y comienza, ¿quién nos separará? El versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No hay nada que tú puedas hacer, o yo pueda hacer, que pueda hacer que Dios nos ame menos de lo que nos está amando ahora. Ahora, eso no es que hagamos lo que nos dé la gana con nuestras vidas, no. Recuerden lo que hemos hablado de eso con relación al capítulo 6 de Romanos. Recordemos que ahora nosotros vivimos para el Señor, en la libertad de adorarle, en la libertad de servirle, en la libertad de obedecerle y de servir a los demás. No para vivir como nos dé la real gana, porque cuando estábamos viviendo como nos dio la gana, estábamos vacíos, muertos, asustados, ansiosos, deprimidos, con riesgo de ser
de ir a parar a una condenación eterna, sin reconciliación con Dios, sin salvación, sin Cristo. Pero ahora le pertenecemos. Estamos en el mejor momento de nuestras vidas porque somos del Señor. No podemos vivir como nos dé la real gana. Pero ¿qué podemos hacer nosotros que Dios nos ame menos de lo que nos está amando en este preciso segundo? Con la misma fuerza que te estaba amando ayer, y a mí también lo está haciendo en este segundo y lo hará mañana y eternamente, porque así es Él. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, dice Romanos capítulo 5. Y el apóstol hace esa pregunta, pero luego hacen más preguntas. Tribulación, ¿cuánta tribulación nos pasamos de este lado? Angustias, y tantas situaciones que experimentamos tan duros en este lado de la vida. Persecución, ¿cuánta persecución nos recibimos? ¿Cuánto cuestionamiento? Somos un espectáculo, cuánta burla, ¿verdad? Dice, comienza diciendo hambre, también menciona desnudez, porque también el carecer tantas cosas y tanto encarcelamiento, tanta esclavitud, tantas cosas que han vivido tantas personas en la fe en Cristo. Y dice, o peligro o espada. Voy a repetir palabra por palabra. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Todo eso son circunstancias que podemos vivir de este lado de la vida. Hace 2000 años atrás tenían unas experiencias Pablo y todos los que estaban en ese tiempo. Miren todo lo que ha pasado en todos estos siglos, 2000 años después, si tú y yo estamos hablando de esto. Y en este día también tenemos tribulaciones, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Las tenemos. Pero él comienza la pregunta como estableciendo una base. How you doing? Beautiful dog. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Entonces pone todas esas circunstancias. ¿Será posible que todo eso nos pueda separar? Algo de eso nos pueda separar del amor, protección, paz, relación, identidad y posición que tenemos en Cristo. El versículo 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y siempre que yo leo eso recuerdo a todos los que han dado su vida por la fe. A nosotros apenas, ¿qué nos ha pasado? Que alguien se burle, que alguien nos ponga un sobrenombre. Pero hay gente que sí, que ha sido perseguido en la historia. Miren aquellos como Tyndale, ¿verdad? Que querían traducir la Biblia para que llegara a manos del pueblo, a todo el mundo en común. Y les costó. Son muchos los que han sido perseguidos por la fe. Wycliffe, Tyndale, los apóstoles, Pablo y tantos otros. Y podemos mencionar tantas y tantas personas, misioneros que han ido a muchos países y terminaron pasándola bien difícil. Pero fueron movidos por el amor de Dios y el amor que Él pone para que tengamos amor por los demás, para aquellos que aún no han creído. How you doing today? Good, yeah. Oh, just fine, great. Dice el versículo 37, ya estamos casi terminando, y gracias por tu tiempo, por haber considerado todos estos episodios del poderoso capítulo 8 de Romanos. Antes, ¿verdad? Va a hacer un énfasis en todas estas cosas que acabamos de leer. Somos más que vencedores, más que conquistadores, más que una persona que gana. ¿Y a quién no le gusta ganar? ¿A quién no le gustan las victorias y se celebran grandemente? Pero él lo pone en un énfasis superlativo. Somos más que vencedores, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo fue que vencimos? ¿Qué fue lo que hicimos si no la salvación no es por obras? Ahí lo dice en la segunda parte de este versículo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahí está la palabra amor y está nuevamente Jesucristo como Señor y Salvador. Somos más que vencedores. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto no tan solo nos da una certeza y un gozo enorme, ¿verdad? Nos da un sentimiento de alegría, es un convencimiento claro de que todo esto es realidad, porque el Señor así lo dice, lo estamos leyendo en su palabra. Él quería que tú y yo supiéramos estas cosas. Amén. Dice el versículo 38 y 39.
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, que es el enemigo más grande que tiene mucha gente en su mente, morir. Todo el mundo tiene miedo a morir. Tienen miedo a morir quemados, tienen miedo a morir ahogados, tienen miedo a que los asalten, a estar en una guerra, una explosión. El fin de la vida, eso asusta a cualquiera, ¿verdad? Porque Dios nos hizo con ganas de seguir viviendo, pero Él está respondiendo a esto. Nos va a llegar la muerte física, nos pueden pasar cosas por edad, por enfermedad, por eventos, por desastres naturales, pero comienza diciendo que ni la muerte, ni la vida, o sea, lo que vivamos tú y yo, el tiempo de vida que tengamos, ni ángeles ni principados que vengan seres de verdad, que hay una guerra espiritual sucediendo, ni potestades, ni lo presente. Mire que hay mucho temor hoy día de lo que está pasando y lo que pueda pasar. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo que pueda venir, porque tú y yo no sabemos qué viene el día de mañana. Podríamos pensar que vienen algunas cosas, pero no estamos seguros de lo que vaya a suceder. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice el versículo 37, por medio de aquel que nos amó. Y dice el versículo 39, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Contestada la pregunta, y aquí cierra el capítulo 8, que comenzó diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si no tenemos condenación, ¿qué tenemos? El amor de Dios. Tenemos la paz de Dios. Tenemos la justicia de Dios, la reconciliación, la justificación, la redención, la adopción. Tenemos tanta bendición extraordinaria y maravillosa que Dios de verdad es maravilloso, extraordinario, es glorioso. Lo que ustedes están viendo en la parte de atrás, que han visto algunas personas llegar hasta esa cajita. Esa cajita son públicas, hay muchas alrededor de la ciudad y ahí la gente puede colocar libros que ellos donan y las personas los toman prestados y se los llevan a su casa y cuando terminen lo traen para que otro lo lea. Y ahí también hay material cristiano, la gente aprovecha y pone lecturas cristianas, libros y Biblias también. Así que interesante ese esfuerzo, ¿verdad? Esas cajitas. Así que sería bueno que pienses que haya eso también en las áreas donde vivimos cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero nosotros estamos aquí con la palabra de Dios. Este es el libro de Dios, el consejo maravilloso y extraordinario de Dios. Y así concluye el capítulo 8 del poderoso, extraordinario capítulo 8 de Romanos. Escrito por un hombre que fue perseguido, un hombre que odiaba la fe cristiana. Y el Señor lo tomó y lo rescata y lo salva y lo transforma para hacerlo el portaestandarte del mensaje de la gracia de Dios. El regalo inmerecido. Sí, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si has visto que la cámara se ha movido un poquito, es que hay una muy buena brisa aquí. Y no puedo hacer más nada al respecto, así que espero que no sea nada que te moleste. Pero doy gracias al Señor que me permite tener este tiempo de compartir la Escritura. Antes de yo ir cerrando, recientemente, hace un tiempito, mi amada suegra, doña Ramona López Negrón, del municipio de Villalba, que es la que queda de sus hermanos y hermanas, celebró 101 años de vida. Y estaba la casa llena y mucha alegría y muchas palabras de ánimo. Obviamente tiene sus condiciones de esperarse de su edad, de los huesos, entre otras cosas que suceden. Pero yo me puse a meditar grandemente. Si uno da hacia atrás desde que ella nació hasta ese instante, que muchas cosas han cambiado. Y en el siglo pasado hubo 2 guerras mundiales. A nivel militar ha habido y todavía hay muchos conflictos alrededor del mundo. El desarrollo de la tecnología bélica
ahora se han hecho tantos juguetes que el ser humano crea para destruirse a sí mismo, así de fantásticos somos, que podemos destruir la tierra muchas veces. Dios no lo va a permitir porque esto es de él, pero bueno, ¿qué vaya a suceder? ¿A quién se le va a zafar algo y se va a formar un problema enorme que nos va a enredar a todos? Pero no estoy casi seguro que eso va a pasar. ¿Cómo y cuándo? No sé, pero es que tienen que buscar la historia. Las cosas como que se repiten. Tienes que ir a la historia y ver qué condiciones habían. Por ejemplo, esto es un ejemplo que te quiero dar como una asignación que tú puedes hacerlo cuando tú creas, si te interesa y te parece relevante. ¿Qué condiciones habían en el país de Alemania antes de llegar Adolfo Hitler? ¿Qué condiciones habían en España cuando llegó Franco? ¿Qué condiciones habían en Cuba cuando llegó Fidel Castro? ¿Qué condiciones habían en Venezuela cuando llegó Hugo Chávez? ¿Qué condiciones habían en Italia cuando llegó Mussolini? Así por el estilo, busca la historia y vas a ver que hay unas cosas que se repiten de unas condiciones que habían sociales, políticas y sobre todo económicas. Y también hay un pobre ánimo nacional en el país y las personas se preparan como para recibir un caudillo, un campeón que los ayude a echar para adelante, ¿verdad? Noten lo que está pasando ahora mismo en el mundo, noten lo que está pasando en Estados Unidos y en otros lugares. El terreno, la historia se va a repetir, algo va a pasar. Y sabemos lo que está escrito sobre la figura nefasta del anticristo, pero eso es tema para el otro día. Tecnológicamente llegó los satélites, los viajes a la luna, las comunicaciones, de estar escuchando la radio a estar escuchando música en los discos de vinilo de acetato. Luego, poco a poco, apareció el cassette, el 8-track, aparecieron los discos compactos, los Blu-rays, la era de la televisión, ya la música se ve, ¿verdad? Antes era escucharla, ahora tenemos los videos musicales. ¿Y qué mucho sucedió? Ahora estamos completamente digital. La tecnología ha avanzado tanto que me permite a mí hacer esto que yo estoy haciendo contigo. Es como si fuera un pequeño canal de televisión. Y a través de la Internet, que es uno de los cambios revolucionarios tecnológicos más grandes de la historia de la humanidad, a mí me pueden ver en cualquier lugar del planeta que se tope con este video. Y te saludo donde quiera que te encuentres. Espero que estés bien tú y toda tu familia. A nivel social, las drogas, la criminalidad, la prostitución, los conflictos bélicos que te mencioné, las situaciones de política y la corrupción, lo mucho que se ha deteriorado la familia, lo mucho que abunda el divorcio y sus consecuencias, la depresión, la ansiedad, los problemas de salud mental que muchos se mencionan. Cuando yo era más jovencito y iba creciendo y llegué a la escuela superior, high school, la universidad, sí se mencionaban estas cosas a veces, pero ahora es frecuente. Y me dice que este mundo va, esta es, según los que conocen de estas cosas más que tú y yo, la segunda ley de la termodinámica, de la entropía, de que las cosas van de un orden a un desorden, del orden al caos. Y todo estaba bien en el Edén y mira dónde hemos llegado. El Señor ha tenido que intervenir en el pasado, recuerden. Tuvo que intervenir en el Edén cuando Satanás vino y entró el pecado. Después tuvo que intervenir cuando se estaba haciendo la Torre de Babel. Intervenir, bueno, también intervino cuando el arca de Noé, porque el corazón del hombre ha de continuar mal. Tuvo que intervenir cuando Sodoma y Gomorra. El Señor ha sido esa constante, nota eso, y mira las cosas como van deteriorándose, llegando a un punto superlativo, y saben lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Va a intervenir, porque Él es así. ¿Por qué es tan importante predicar salvación? Porque muchas personas desconocen lo que yo acabo de hablar contigo. Muchas personas viven sin salvación, condenados, jugando a la ruleta rusa con su destino eterno. Voluntariamente ignoran estas cosas porque no les interesa, a otros es porque no les ha llegado. Entonces es donde tú y yo tenemos que hablar. ¿Cómo van a saber si no hay quien vaya? ¿Cómo van a saber si no hay quien les predique? Pues por eso nos preparamos, por eso queremos meditar en la Escritura, saber más de ella para presentarla correctamente y traer la luz de la palabra a aquellos que están en oscuridad, como estuvimos tú y yo, cuando estuvimos antes en estas cosas en la tiniebla de la condenación
el de no tener la luz de Cristo en nosotros porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y tenemos que apurarnos. El tiempo apremia. Yo doy gracias al Señor, le doy la gloria a Dios que me permite hacer esto. Le doy las gracias y la gloria al Señor que me permite que tú saques de tu valiosísimo tiempo para que compartamos estas cosas y tengas una Biblia en la mano, como siempre te exhorto, Biblia en mano, libreta para anotaciones y comparte esto con otros. No pretendo decir que ya yo lo sé todo y soy un erudito en la palabra y tengo un doctorado. No, tengo una maestría en consejería bíblica, en consejería pastoral. Y tengo un bachillerato en comunicaciones, así que tengo que aprovechar dones, talentos, destrezas, habilidades que Dios me haya dado para entonces hacer lo que estoy haciendo. Pero yo estoy caminando contigo y estamos aprendiendo juntos, pero estamos disfrutando, así como aquí está este panorama. De verdad que esta tarde está preciosa y el ambiente está muy sereno, pero eso no significa que las cosas estén tranquilas y serenas. Hay una guerra espiritual. El tiempo apremia, el Señor va a intervenir nuevamente en el futuro, va a venir el rapto de la iglesia, luego 7 años después de la tribulación terrible, el peor tiempo de la historia de la humanidad, 7 años después regresa Jesucristo a establecer su reino milenial. Maravilloso todo esto, ¿verdad que sí? Bueno, pero hasta aquí este estudio por ahora. Visitaremos nuevamente el capítulo 8 de Romanos de vez en cuando, pero tenemos que considerar otras porciones de la Escritura. Dios te bendiga grandemente a ti, te colme de salud, a ti y a toda tu familia. No sé qué necesidad tengas en este momento, pero lo pongo todo delante del Señor, de tu salud financiera, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu familia, de las inquietudes que tú puedas tener con relación a lo que ves en los medios de comunicación, en las noticias, de tu propia vida, los temores que tengas profundos, el Señor los conoce. Tenemos que ir delante del Señor recientemente, y perdona que me estire un poco, pero te prometo, ya voy a terminar. Hay noches que yo no logro dormir bien. Se me hace difícil y cuando trato de averiguar qué es, bueno, sí, tengo pensamientos, preocupaciones. Y hay ocasiones que ni siquiera sé por qué no puedo dormir. Y recientemente estuve muchos minutos simplemente con los ojos abiertos y pensando y lo que estaba realmente haciendo era perdiendo el tiempo. Pues yo me dije para mí mismo, pero si yo puedo ponerme a orar, ¿qué yo hago preocupándome tanto? Si preocuparme no cambia la situación. Tengo que descansar, mi cuerpo necesita descanso y mi mente también. Pues me puse a orar y le pedí al Señor que me ayudara. Le puse al Señor todo delante de Él nuevamente, porque es fácil de olvidarnos de estas cosas. Tenemos que tener una disciplina, tenemos que determinar eso. Hace poco también hablé con un amigo que me dijo algo que me estuvo muy interesante. Él es un militar, un hermano en la fe que aprecio enormemente. Y me dijo que con relación a la esposa que tiene, ¿verdad? Que está comenzando un matrimonio, y él dijo, yo decidí amar a mi esposa. Él no está esperando a sentir, como llevarlo a algo de sentimiento. Él lo tomó como una determinación. Y eso me puso a pensar, entre otras cosas que hablamos, que a veces no tenemos motivación. No nos sentimos motivados. Y eso nos puede pasar. Pero hay una cosa que nosotros no debemos dejar fuera. La disciplina. La disciplina nos lleva a que ejecutemos más allá de si tenemos ánimo o no. Porque si fluctuamos con nuestras emociones vamos a fallar. Pero si nos disciplinamos, vamos a llevar a cabo lo que nos corresponde hacer como embajadores de Cristo sin considerar. Porque si queremos una motivación, hazlo todo como para el Señor, como dice la Escritura en Colosenses capítulo 3, versículo 17, el 23 y el 24. Bueno, hasta aquí este episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. También nos puedes ver en la página de Instagram, Grace21_life, y también el podcast que se llama Grace21 en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Que el Señor te bendiga mucho.